damos las gracias por permitirnos tener este tiempo para aprender de tu palabra. Ayúdanos y bendícenos, enséñanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio, te lo pedimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo Filemón. Vamos ahora a ver un poco sobre el versículo 3. Es muy importante. Yo la primera clase decía que esta carta es bastante práctica, ¿verdad? Y surgió ahí el comentario, pero hay mucha teología. Claro que hay mucha teología, ¿verdad? Hay doctrina también dentro de esta carta, pero en sí la esencia es lo práctico de la vida cristiana. Hoy, esta noche, vamos a ver mucho de esa doctrina y mucho de esa teología para que después del versículo 3 entonces poder entender qué es lo que Pablo pide a Filemón que haga con Onésimo y que la iglesia de Colosa haga con Onésimo, ¿verdad? Como un nuevo hermano dentro de la congregación. Entonces, cada palabra que vamos a ver en el versículo 3 de Filemón va a ser clave para los 22 versículos que nos hacen falta de aquí en adelante, ¿verdad? Va a ser muy importante. Entonces, no es que Pablo venga, escriba solo por escribir. Hay en cada palabra bastante información, la cual para nosotros es importante. Y cuando lo entendemos y lo vivimos a la luz de lo que la Biblia dice, entonces podemos disfrutar aún una carta bien práctica, ¿verdad? Como lo de Filemón, la podemos disfrutar y vivir tal como deberíamos de hacer. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo haciendo una referencia a Filemón de un saludo. El saludo es bien importante, ¿verdad? La palabra gracia representa todo lo que para nosotros es ser cristiano, ¿verdad? Es un saludo convencional en la correspondencia de aquel tiempo. Si nosotros vemos, tenemos referencias o tenemos hoy los teléfonos más todas las aplicaciones de Biblia, nos llevan a poder buscar diferentes traducciones de la Biblia. La Reina Valera 1909 hace bastante referencia a la palabra salud, ¿verdad? Haciendo un énfasis en un saludo. Salud y paz a vosotros. Podría ser también otra interpretación del versículo 3. En los tiempos de la iglesia del primer siglo, esta palabra salud era bien usada, ¿verdad? Podría decir fulano, mengano, salud. Esta era la forma en que encontramos en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 15, versículo 23, hace esa referencia. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Salud. Una referencia de saludo, ¿verdad? De esperar que esté bien. Santiago capítulo 1, versículo 1, también hace esa referencia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud, ¿verdad? Un reconocimiento, una palabra que de una u otra manera denota, espero estén bien. La palabra salud en griego, chairei, ¿verdad? De una forma, no sabemos cómo, no sabemos quién, ¿verdad? Cambió a la palabra charis, que ahora encontramos en Filemón y en muchas de las cartas de Pablo, haciendo la referencia de esa palabra salud, espero estén bien, a gracia, pero esa gracia, ¿verdad? Que esta persona, este creyente, quizás, ¿verdad? Que hizo este cambio, tuvo la idea genial de empezar a saludar en sus cartas con esta palabra. En vez de el salud, comienza a ocupar gracia o charis. En 5E, el hermano Rey tiene un estudio bien interesante sobre la gracia, ¿verdad? Si en algún momento se pudiera dar este estudio y ustedes puedan entrar a este taller sobre la gracia, buenísimo, y entender los conceptos de la gracia en sí mismo, ¿verdad? Ahora, la iglesia de este primer siglo comenzó a usar esta palabra muy habitual para ellos, ¿verdad? Y en vez de desear salud para el destinatario, lo que hacen es invocar para el destinatario, ¿verdad? O sobre el destinatario, la gracia de Dios. Eso es el cambio que hay. Ahora, cuando deseamos la gracia de Dios los unos para los otros, en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos deseando?
Y ahí es donde Pablo, muy intencionado, ocupa estas palabras que yo digo, va a ser bien intencionado él, ¿verdad? Ocupar la palabra gracia, ocupar la palabra paz, ocupar la palabra Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo, para lo que viene después, para la petición que él va a hacer después, ¿verdad? Entrar a la familia de Dios, sabemos que es por gracia. Ninguno de nosotros lo merece. Somos salvos por gracia. Y ese es el énfasis de Pablo al comenzar su carta. Vea, Pablo está saludando, simple y sencillamente, ¿verdad? Está expresando un deseo, una oración, ¿verdad? Podríamos decir, o una promesa que hay dentro de este juego de palabras que Pablo está escribiendo a Filemón. Pero en la palabra gracia, Pablo está encerrando tanta información para Filemón y para la iglesia de Colosa. No solamente es una carta y un escrito como aquí está, punto, ¿verdad? Si quieren, bueno, si no, no. Hay exigencia en este versículo 3, que del versículo 4 al versículo 25, la iglesia de Colosa y Filemón tienen que decidir hacer o no hacer. Es, es, es complicado para Filemón y va a ser complicada para la iglesia también. El aceptar todo lo que Pablo va a escribir, ¿verdad? Pablo dice en esa palabra gracia, miren, somos de la familia de Dios, no porque lo merezcamos, no porque hacemos algo, simple y sencillamente porque es por gracia, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Cuando se hace el estudio sobre la palabra gracia, ¿verdad? Es más allá que un regalo inmerecido que sabemos que está y existe, pero es el poder de Dios sobre la vida de la persona para que esa persona pueda desarrollar lo que normalmente no podría hacer sin la gracia de Dios. Y es por eso que Pablo ocupa esta palabra y camina sobre esta dirección. Necesitamos algo más que nuestra voluntad, necesitamos algo más que nuestro deseo de hacer las cosas. ¿Verdad? Yo puedo tener el deseo humano, yo puedo tener mi voluntad de querer hacer algo. Dentro de una hora vengo y digo, no lo voy a hacer. Como por ejemplo la petición de Pablo para Filemón, hay que perdonar a Onésimo. Alguien podría venir y decir, sí, está bonito, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque me ha dañado, porque jugó con mis sentimientos, porque me destruyó, porque robó, porque hizo tantas cosas. Pero cuando Pablo dice que la gracia de Dios esté sobre ustedes, que el poder de Dios ayude a que pueda operar en la vida de cada creyente el hacer las cosas. Entonces, Pablo estaba ocupando algo definitivamente fuerte. Solo un cristiano, solo una persona que verdaderamente es de la familia de Dios podría perdonar o podría hacer lo que normalmente sería una locura hacer, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Todos hemos llegado a ser en el Señor hijo, ¿verdad? Y todo lo que esperamos ser un día en Él. Y esa es la referencia que Pablo está ocupando. Y todo lo que deseamos o vamos a hacer, definitivamente, lo debemos a la gracia de Dios. Entonces, cuando entramos a la familia de la fe, deseamos que la gracia de Dios, de una u otra manera, sea para cada uno de los que están dentro de la familia de la fe. Y Pablo está siendo bien intencional en esto, ¿verdad? Estamos reconociendo cuando deseamos a alguien, ¿verdad? La gracia de Dios, que si no es por gracia, no podemos seguir adelante en el camino de la salvación. Si no es por gracia, es bien difícil. La gracia de Dios nos introdujo en Dios mismo, ¿verdad? Y es la gracia de Dios la que nos sostiene en este camino de la vida cristiana. Juan, eh, Juan capítulo 1, versículo 16, hace la referencia, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Y esta es la experiencia, ¿verdad? De la vida cristiana. Dios no solamente nos ha bendecido al introducirnos en la vida cristiana, sino que también nos permite que experimentemos su gracia día a día, ese poder de Dios en nosotros, que día a día tenemos para poder desarrollarnos como hijos de Dios. No es solo
¿verdad? La gracia y paz a vosotros, amén, ¿verdad? Y qué bonito el saludo. Hay tanta información en esa palabra gracia que Filemón, de una u otra manera, él sabía, y entendía y conocía. Esa gracia, Filemón, de Dios en ti, es la que va a permitir desarrollar o hacer la petición que yo te estoy pidiendo. Siempre y cuando seas un cristiano genuino. Siempre y cuando la gracia de Dios esté operando en tu vida. Esa gracia a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Es la que Pablo espera que ese poder de Dios en la iglesia opere de tal forma que, que puedan hacer lo que Pablo está pidiendo. Que es difícil, no es fácil, sumamente difícil lo que Pablo está pidiendo, ¿verdad? La gracia de Dios es lo que debemos desear profundamente los unos para los otros. El deseo de Pablo para Filemón y para la iglesia es que la gracia de Dios opere en la vida de ellos, que el poder de Dios opere en sus vidas, ¿verdad? No es cosa sencilla lo que Pablo está diciendo. No es cosa sencilla lo que Pablo está deseando para Filemón y para la iglesia. Que el poder de Dios manifestado a través de Jesucristo, lo vamos a ver dentro de un momento. Ese poder, ese charis, ¿verdad? Tendríamos que hacer un estudio de la palabra y no tenemos el tiempo, pero yo sé que más de algunos se va a ir a una concordancia, a buscar la información y decir, no, hombre, esto es más que un Dios le bendiga, ¿verdad? Esto es obrando Dios en mi vida para que yo pueda perdonar el caso de esta carta, para que yo pueda hacer algo que humanamente no puedo hacer. Y ese es el deseo de Pablo para Filemón y sabemos que para la iglesia. Otra palabra que Pablo utiliza, ¿verdad? En este versículo 3, gracia y paz a vosotros. Dos cosas que Pablo está deseando, ¿verdad? Que Pablo quiere que esta iglesia, que Filemón tenga. Una cosa es el poder de Dios en la vida de Filemón, que el poder de Dios esté operando, esté obrando en la vida de Filemón. Y otra cosa es la paz. Sí, si la gracia procede, porque Pablo está ocupando aquí dos saludos, diría yo, dos tipos de salud. La gracia, ¿verdad? Que procede del griego, ¿verdad? Del idioma griego, paz, sabemos que es el típico saludo judío. Y aún en el día de hoy los judíos utilizan esta palabra shalom, paz. Ahora, la paz, según el concepto hebreo, es mucho más que la ausencia de conflictos. No es que paz, hermano, ¿verdad? No tengo problemas, no tengo conflictos, estoy tranquilo. No, esto es un estado de completo bienestar, de completa felicidad y completa satisfacción. Eso es lo que la palabra encierra. Cuando yo deseo eso para una persona, yo quiero que esa paz, esa completo bienestar, esa completa felicidad, esa completa satisfacción esté en su vida. Ahora, es claro que esa paz no es finalmente posible en esta vida, ¿verdad? Estamos claros en eso. Solo la vamos a poder experimentar cuando entremos, Hebreos hace esa referencia, en el pleno reposo de Dios, ya en la presencia del Señor. Pero sí hay, por así decir, ¿verdad? Anticipos de esa paz que nosotros podemos disfrutar y que nosotros podemos experimentar. Esa paz se funda, por supuesto, en la relación restauradora con Dios, ¿verdad? La que de una u otra manera todo aquel que cree en Jesucristo puede tener. Si una persona no viene a los pies de Cristo, si una persona no recibe a Cristo en su corazón, difícilmente esta paz, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento, puede llegar a la vida de esta persona. Es bien difícil. Esta paz se funda en el supuesto de esa relación restauradora de Jesucristo para con el hombre y Dios, ¿verdad? Justificados pues, justificados por la fe en Él y sobre la base de su obra expiatoria en la cruz, Cristo nos permite que tengamos paz con Dios, o, ¿verdad? Esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Romanos capítulo 5, versículo 1 hace esa referencia. Ahora, en virtud de la expresión de nuestros pecados mediante su sacrificio en la cruz, podemos ser reconciliados con Dios. Esa paz nos permite ser reconciliados con Dios. Nos permite también conocer esa comunión con Él que parecía perdida para siempre. Esa restauración que Jesucristo permite. Ser aceptados por Él como hijos amados, ¿verdad? Todo lo que implica ese sacrificio de Cristo en la cruz. Sabernos libres, vernos libres, ¿verdad? De todo lo que de una u otra manera ha afectado tener esa relación, esa entrada a su presencia. Podemos llegar confiadamente al trono de la gracia por ese sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Ahora, una vez hecha esa paz, sobre esa base Dios mismo empieza a obrar esa paz que nosotros necesitamos en diferentes áreas de nuestra vida, ¿verdad? No es que una sola cosa y ahí terminó, ¿verdad? Podemos nosotros fácilmente comenzar a trabajar, no por nuestras obras, sino a caminar, diría yo, en diferentes facetas de nuestra vida donde podemos encontrar esa paz. Descubrimos que la paz o el pleno bienestar es posible en las relaciones con nuestros hermanos. No por lo que hacemos, ¿verdad? No por mi capacidad. Esa paz proviene de Dios mediante Jesucristo. Las enemistades que tenemos o teníamos, ¿verdad? Que antiguamente nos separaban, murallas de desconfianza, edificadas por probablemente egocentrismo o por pecados, pueden ser derribadas también en esa relación con Cristo. Se establecen nuevas relaciones de amor fraternal en esa paz, ¿verdad? Hecha con Dios. Se establecen relaciones de perdón, de aceptación mutua, relaciones en las cuales nos sentimos cómodos los unos a los otros. Vea, el sentir de Pablo de gracia y paz a vosotros. Explicamos el tema de gracia, paz a vosotros, con Dios, con las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? También Dios comienza un proceso en nosotros que hace posible que haya paz con nosotros mismos. No es solamente, yo decía hace un momento, es una plenitud completa, ¿verdad? Es un pleno bienestar. El poder entender esa palabra paz. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos una vida anterior caracterizada por conflictos, por complejos y de una u otra manera tristes consecuencias de pasado. Pero de pasado del pecado, ¿verdad? Pero esa conversión en Cristo, esa relación con Cristo y Dios obrando en nosotros, ¿verdad? Nos permiten gozar de una sanidad. Comencemos nosotros, ¿verdad? Interior, una sanidad con las personas que están a nuestro alrededor. Y eso nos permite a nosotros entonces poder disfrutar esa paz que Pablo ahora está diciéndole a Filemón que debe de haber en su vida, ¿verdad? Ahora, todo esto proviene de Dios. ¿Qué estoy diciendo? La gracia incluye la idea de la buena providencia de Dios. La gracia, el poder de Dios en la vida de un cristiano. De manera que desear para alguien la gracia de Dios, como Pablo desea para Filemón en la iglesia, es esperar que sus circunstancias sean agradables. Eso es lo que Pablo está diciendo, la gracia, ¿verdad? El poder de Dios en la vida de una persona, eso es lo que yo deseo para cualquiera de los hermanos en Cristo. Y Pablo le dice a Filemón, yo deseo que el poder de Dios esté obrando en tu vida, Filemón, a través de las circunstancias. Ahora, la paz, que también Pablo desea, ¿verdad? Nos lleva al punto y nos recuerda que aunque las circunstancias no sean buenas, aunque las circunstancias sean negativas, Dios puede proporcionarnos un bienestar interior, ¿verdad? O un bienestar con las personas que están a nuestro alrededor. O probablemente no, pero hay paz en mi corazón. Es decir, el poder de Dios está obrando en mi vida.
está operando en mi vida, ¿verdad? Ese poder que sobrepasa cualquier entendimiento, la paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Viene una situación difícil a mi vida y toda la gente a mi alrededor preocupada, yo mismo en algún momento preocupado, pero comienza Dios a obrar y comienzo a yo, ¿verdad? Internamente a sentir paz en esa circunstancia difícil que estoy atravesando. No lo entiendo, no lo puedo explicar, pero estoy en paz. La circunstancia está difícil, ¿verdad? Probablemente una pérdida de trabajo, probablemente pérdida de un familiar, probablemente una enfermedad, un conflicto, lo que fuera. Pero yo estoy en paz, ¿verdad? Yo sé que estoy haciendo lo correcto, sé que estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Sé que aunque la cosa esté difícil, Dios va a obrar y Dios va a hacer en mí, ¿verdad? Que las cosas no pase a más. Entonces, aunque las circunstancias sean negativas, ese bienestar que Dios da, a pesar de lo complicado que sea la situación, a eso Pablo le dice a Filemón, yo deseo que tengas esa paz. El poder de Dios está sobre ti, Filemón, ¿verdad? La gracia de Dios está sobre ti y esa gracia, ¿verdad? De Dios sobre ti va a permitir que haya paz en tu corazón al momento de tomar una decisión o al momento de una circunstancia difícil. Pablo siempre sigue este orden, primero la gracia y luego la paz. Si vemos las cartas que Pablo ha escrito en la Biblia, gracia y paz. Y es así, ¿verdad? Porque si desconocemos la gracia de Dios en Jesucristo, no podemos pensar entonces que podamos experimentar la paz. Si no entiendo el poder de Dios en mi vida, operando en mi vida, para que yo pueda caminar mi vida cristiana, difícilmente yo puedo decir, he encontrado paz en el Señor. Entonces, Pablo hace esa referencia y la gracia es el origen de las muchas bendiciones de Dios que Dios nos da. Y entre ellas está la paz. Y no podemos, lo repito, ¿verdad? Conocer la paz de Dios si no es por la gracia, por el poder de Dios en nosotros, ¿verdad? Dios es el que opera entonces. Estas dos están relacionadas la una con la otra. Como decir, la raíz con el fruto, ¿verdad? No podemos separarlo. Es difícil. Entonces Pablo desea estas dos cosas para Filemón, para la casa de Filemón, para la iglesia donde está Filemón. Gracia y paz a vosotros. Entonces, esto hace pensar en las implicaciones del saludo. No es un saludo común y corriente, ¿verdad? En el contexto que está viviendo la iglesia de Colosa, en el contexto que está viviendo esa familia, ¿verdad? Filemón, el esposo, el hijo, en esa situación, este esclavo nos ha hecho el mal, ¿verdad? Probablemente se robó esas cosas, qué malo que hacemos, lo condenamos, lo entregamos para que le pase lo que sea. Viene Pablo y dice, miren, debemos de hacer algo todavía un poco más interesante, ¿verdad? Y es que debemos de perdonar. Y la única forma de perdonar a alguien es que el poder de Dios esté operando en la vida de ustedes. Y que ese poder de Dios operando en la vida de ustedes les produzca paz para tomar una decisión. Y esa decisión, yo digo, es complicada para Filemón y su familia. Y no solamente es para hacer un tema de sentimentalismo, ¿verdad? O sensaciones emotivas, como muchas veces esperamos que suceda cuando llegamos a los pies de Cristo o la iglesia nos mueve, ¿verdad? Que si no es sentimentalismo, no son sensaciones emotivas, entonces no, ¿verdad? No fue nada bueno la reunión de ahora en la iglesia, ¿verdad? Sino para que Pablo lo que está diciendo es, miren, debe de haber una transformación genuina y sanidad genuina en las relaciones de ustedes como hermanos, ¿verdad? Decir, ¿cómo puedo estar yo teniendo conocimiento de Dios? ¿Cómo puedo estar diciendo yo que la gracia de Dios está sobre mí y estar en conflicto dentro de la congregación o dentro de mi casa o dentro del trabajo? Con medio mundo, ¿verdad? En conflicto. No puede ser que esto sea así, porque entonces Dios está mintiendo, la Biblia está mintiendo.
La gracia de Dios no tiene el poder transformador para mi vida. No, no puede ser. Y eso es lo que Pablo está eh, haciendo el énfasis a Filemón y a la iglesia y a la familia, ¿verdad? La esperanza de que Filemón, su familia, ¿verdad? Reciban a Onésimo con un espíritu de perdón y amor fraternal. Eso es lo que Pablo está apelando, ¿verdad? Y la esperanza que Pablo pone en este saludo es que ellos, ¿verdad? Que toda esta congregación, que esta familia puedan entender la gracia y la paz de Dios para entonces poder desarrollar la petición que Pablo les está diciendo. Es complicado, ¿verdad? La gracia difícilmente no puede negarse. Estoy tratando de hacer comprensible, ¿verdad? El poder de Dios en la vida de una persona no puede permitir que no le conceda perdón a alguien, a menos que, lo vamos a ver más adelante, yo, Juan Carlos, como persona, no quiera respetar la autoridad de Dios. Y entonces hago lo que yo quiero. Y yo quiero no perdonar. Y decido no perdonar. Y no lo hago. Y entonces no me importa el señorío de Cristo. En esa condición, entonces sí, yo lo puedo hacer. Pero estoy desobedeciendo totalmente principios que la Biblia manda a que yo obedezca. ¿Verdad? Lo estoy haciendo así. Quien conoce la paz de Dios y experimenta la paz en sus relaciones con los demás, definitivamente va a mostrar lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Lo va a mostrar, lo va a hacer manifiesto, ¿verdad? Si la gracia alcanza a Filemón como debería y como podría, ¿verdad? Entonces la paz también va a llegar a su corazón y a su hogar. Si dejamos, hermanos, que el poder de Dios opere en nuestra vida, va a haber paz en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a poder disfrutar de las relaciones interpersonales en la congregación, en nuestra casa, con los vecinos, si dejamos que el poder de Dios obre en nuestra vida. Si permitimos, si somos sumisos al poder de Dios en nuestra vida. Si somos obedientes a lo que la palabra dice. Entonces, la gracia y la paz, según Pablo, tiene doble procedencia. Nos llegan de Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, que no son virtudes de nuestra propia fabricación, ¿verdad? Es que yo soy tan bueno que yo puedo perdonar. Pablo dice que no es así. Es que yo tengo un tan buen corazón que entonces yo vivo en paz con medio mundo porque yo soy bueno. No, no dice Pablo que esto sea. No podemos nosotros generar, no merecemos, ¿verdad? La gracia. Y si no merecemos la gracia ni la podemos generar, mucho menos la paz, porque por definición es un amor inmerecido, dice la Biblia, para con nosotros. Esto procede de Dios, ¿verdad? Y lo dice Pablo continuando con el saludo, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, ¿verdad? De quién viene la gracia y de quién viene la paz? De Dios nuestro Padre. La paz de la que el apóstol habla no puede ser hallada por el hombre, sino que Pablo lo encierra completamente y dice, esto proviene de Dios el Padre, ¿verdad? Podemos taparnos, ¿verdad? Nuestra vista, cegarnos ante la triste realidad de nuestro alrededor y pretender poner muros a nuestro alrededor, ¿verdad? Para no tener que confrontar nuestros conflictos. Podríamos hacer tantas cosas cuando hayan preocupaciones, cuando hayan que estemos turbados, que estemos en problemados, podemos poner todos los muros que querramos.
pero la paz que conseguimos es ficticia, lamentablemente, ¿verdad? Es ficticio. Muchas veces estamos dentro de una congregación eh, fingiendo vivir una vida cristiana en la cual Dios esté transformando nuestras vidas y en la cual haya una paz que venga de Dios. Vivimos una vida cristiana así muchas veces, ¿sí? Solo fingimos. Y es bien bonito, ¿verdad? Porque llegamos a la iglesia y Dios le bendiga, hermano, y qué tal, bendecidos, bendecidos, sumamente bendecidos, ¿verdad? Y empezamos a hablar de todas las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Ni nosotros mismos las creemos, pero las hablamos y es bien bonito, ¿verdad? Pero no hay paz en nuestro corazón. Nosotros mismos somos un conflicto, tenemos un conflicto. Las relaciones interpersonales están en conflicto. No podemos llegar a un lugar y, y transmitir, ¿verdad? Que algo ha pasado en nuestras vidas y que hay una transformación. Es imposible, porque es algo que nosotros estamos creando, que nosotros queremos pretender hacer para que los demás piensen o crean que hay cambios en nuestra vida y no funciona así. No es así la vida cristiana. No es por apariencias. No es porque la gente piense que yo soy. Esto es interno. Esto es una relación íntima. Solo Dios nos puede dar esa paz en medio de cualquier realidad en la cual nosotros nos encontremos. Solo de Dios proviene esta paz. Y Pablo le está diciendo a Filemón, la paz y la gracia proviene de Dios, ¿verdad? Es el único. Ahora, esa paz, dice Pablo en Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Es posible que nuestro pecado, nuestra carnalidad interfieran con esa paz. Sí, definitivamente. Es posible, ¿verdad? Pero en principio es un don divino. Es de Dios, viene de Dios, es algo sobrenatural. La paz es de Dios. Entonces va a sobrepasar, es algo que nos sorprende en momentos de preocupación. Sí, ¿verdad? La carne va a reaccionar, mi ser va a reaccionar ante cualquier circunstancia. Puedo tener miedo, puedo tener tristeza, puedo tener angustia, pero comienza el poder de Dios a operar en mi vida. Puedo estar frustrado, puedo estar enojado, pero comienza el poder de Dios a operar. Y esa gracia comienza a operar de tal forma que pone paz en mi corazón. Ese poder de Dios, la gracia, ¿verdad? Ese Yaris comienza a operar de tal forma, ese poder de Dios comienza a operar de tal forma que pone paz en mi corazón. No es mío, no lo he creado yo, por más meditación que haga, ¿verdad? Por más técnicas que yo tenga de lo que sea, esto es de Dios. Y entonces cualquiera de estas situaciones de angustia, de desesperanza, Dios las puede cambiar. Una paz que no tiene una aplicación humana, ¿verdad? Dios puede cambiarlo. Así es la paz de Dios. No la podemos fabricar. Dios da esa paz. Ahora, la gracia y la paz definitivamente proceden, dice Pablo, del Padre y del Hijo. Son dos cosas que tienen dos orígenes, el Padre y el Hijo. Y a la vez, el origen es uno, ¿verdad? Podría decir, dos salidas, gracia y paz. Esta es una salida Padre, gracia y paz. Esta es una salida Hijo, pero tiene un solo origen. Tendríamos que meternos a otro tema, ¿verdad? Aquí, el Padre y el Hijo uno son, para poder llegar a todo esto. Pablo no pide que aquella gracia y paz procedan del Padre y además hay otra gracia y otra paz que procedan del Hijo. Pablo no está diciendo esto. La misma gracia y la misma paz proceden de ambos. Ni siquiera pide la gracia y la paz que proceden del Padre y nos llega por medio del Hijo, ¿verdad? De Jesucristo. Sí, como si el Padre fuera el origen y Jesucristo fuera el cauce, ¿verdad? Aquí comienza, aquí termina. Pablo no está diciendo eso, ¿verdad? Debe de haber una plena identificación, dice Pablo, y unidad entre el Padre y el Hijo.
a tal punto que como son iguales en su poder para dar estas cosas, para dar gracia y para dar paz, en efecto, en su efecto y en su voluntad, ¿verdad? Para con nosotros. Entonces, dice Pablo, procede, dice Pablo, en primer lugar, de Dios, nuestro Padre. La mayoría de las cartas de Pablo hablan de Dios Padre en sus saludos. En el resto, ¿verdad? De Dios, no parece haber importancia de dónde arranca, de dónde comienza. Sin embargo, al decir aquí que Dios es nuestro Padre, Pablo hace el énfasis, ¿verdad? Padre tanto de Pablo como de Timoteo, como de Filemón y de su casa. Le dice Pablo a Filemón, Filemón, el Dios Padre mío de Timoteo también es tu Padre, también es el Padre de tu familia y también es el Padre de la iglesia donde ustedes están. Es el mismo Padre Celestial. Esto también en el saludo de Pablo tiene consecuencias y ya los vamos a ver. Pero en segundo lugar, la gracia y la paz, le dice Pablo, proceden de Jesucristo, ¿verdad? A través de él hemos llegado a conocer la gracia de Dios. Lo mencionaba hace un momento. Por esto mismo, dice Pablo, en el último versículo, se limita a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Punto, ¿verdad? Hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces, es hablar de la gracia de Dios. Es también hablar de la gracia de Dios, nuestro Padre. Somos igualmente objetos de la gracia del Padre, quien nos ha recibido como sus hijos. Es lo que Pablo está planteando. Juan plantea también. Y del Señor Jesucristo, quien nos hizo, quien se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, ¿verdad? Usando textos que Pablo ha utilizado en su momento. Entonces, la paz también procede de Cristo. Él fue quien dijo, mis pasos dejo, la paz os dejo, mis pasos doy. El Nuevo Testamento pone un énfasis entonces bien especial en el hecho de que la paz de Dios nos va a llegar por medio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué hace esto entonces Pablo? Porque Pablo está diciendo, miren, el conocimiento de la paz de Jesucristo es inseparable de nuestra sumisión a su señorío. Es decir, el poder de Dios está en mi vida y quiere operar en mi vida, ¿verdad? Está ahí, es un regalo inmerecido. Tenemos ese concepto, ¿verdad? Ese poder de Dios quiere operar, quiere hacer a través de mí. Pero es mi responsabilidad someterme al señorío de Cristo para que entonces ese poder pueda operar en mi vida, ¿verdad? Si yo no permito que Jesucristo reine en mi vida, difícilmente. Ahora, ¿cómo? Cuando obedecemos y vivimos conforme a su voluntad, entonces conocemos sus bendiciones. Entonces comenzamos a ver esa paz que Pablo está deseando para Filemón y evidentemente para nosotros, ¿verdad? Es un tema de Pablo para con Filemón, para la iglesia, para nosotros, de que esa gracia y esa paz, que es un regalo inmerecido, que es incondicional, ¿verdad? Que no es por obras, pero debemos de entender nuestra sumisión al señorío de Cristo para que pueda operar esa gracia y esa paz, para poder ver ese beneficio, poder ver esa bendición en nuestra vida. Es decir, Pablo le va a pedir algo, lo vamos a ver más adelante a Filemón, y Filemón tiene que entender que él tiene el poder para hacerlo y que cuando va a la Biblia, ahora nosotros, ¿verdad? Vamos a la Biblia y la Biblia nos dice qué debemos de hacer. El poder de Dios está en mí para hacerlo, pero yo voy a decidir si quiero o no. Si me genera un conflicto el perdonar a alguien, yo voy a decir, no, no lo quiero perdonar. Tengo el poder de Dios para hacerlo. No lo perdono. Pierdo la oportunidad de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no estoy siendo obediente a la palabra de Dios, porque no quiero dejar que ese poder de Dios obre de tal forma que yo
arregle esa situación, que yo vaya, pida perdón y entonces comienza esa paz a generar en mí lo que definitivamente necesito. Reposo, tranquilidad, confianza, menos problemas. Pero yo voy a decidir si soy obediente o no soy obediente a ese mandato, a esa petición. Y eso es el juego que ahora, ni modo, ¿verdad? Filemón tiene que llegar. Ahora, la implicación para Filemón, este énfasis sobre esa doble procedencia de la gracia y la paz, no estaba ajeno, ¿verdad? A lo que Pablo le va a decir a Filemón en el resto del epístola. Por eso decía al inicio, Pablo es bien intencional en usar gracia y paz a vosotros por medio de Dios el Padre y de Jesucristo, ¿verdad? Es como si Pablo le dijera, estamos hablando en presencia de Dios, Filemón, ¿verdad? Estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Él es nuestro Padre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos hermanos dentro de la misma familia espiritual, ¿verdad? Ahora te voy a presentar un nuevo hermano tuyo. Y es lo que Pablo quiere caminar con un hijo espiritual mío, le va a decir más adelante, ¿verdad? Que ha entrado en la familia de la fe. Este hermano, ¿verdad? Que es hijo espiritual mío, yo espero que tú lo recibas, ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, un hermano, ¿verdad? Filemón, Dios es nuestro Padre, somos hermanos y ahora viene un nuevo hermano. Si Dios es nuestro Padre y ha constituido la familia de la fe en la cual entramos, ¿verdad? Por creer en el Señor Jesucristo, entonces Filemón está bajo la obligación. Y aquí viene en el juego de palabras del versículo 3, es lo que de una u otra manera Pablo va a pedir a Filemón. Si la gracia, que es el poder de Dios sobre tu vida, Filemón, va a generar que haya paz en tu corazón, y si entendemos que esto viene de Dios, y si entendemos, Filemón, que somos todos hijos de este Dios y Él nos está pidiendo hacer algo, entonces es obligación, Filemón, hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Moralmente hablando, está arrinconado Filemón. ¿Qué hago? ¿Verdad? Esa sería la palabra, la pregunta de Filemón. ¿Qué hago? ¿Obedezco la palabra de Dios o me mantengo con el daño que Onésimo me ha hecho? Un rechazo tuyo, ¿verdad? Entre la paráfrasis ahí de Pablo a Filemón, un rechazo tuyo a Onésimo, que es un auténtico hermano, ¿verdad? Porque está poniendo Pablo su palabra de que Onésimo ha recibido a Cristo y que es un verdadero hermano en la familia de la fe. Pondría en tela de juicio, le dice Pablo a Filemón, la autenticidad de tu participación dentro de la familia. Porque Filemón, tú definitivamente no tienes la gracia de Dios, ese poder de Dios en ti, porque no estás capacitado para perdonar. Hay un chantaje, ¿verdad? Pareciera que así fuera, pero aquí el chantaje no es de Pablo. Aquí Pablo simple y sencillamente procede de la misma naturaleza de las realidades espirituales, y es que esa es la esencia del evangelio. Por eso decía yo al inicio, esto es práctico. Si conozco lo que la Biblia me pide y no lo hago, entonces yo tengo un conflicto espiritual. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Filemón. Filemón, si no lo haces, hay un problema espiritual en tu vida, o un problema de obediencia, que al final vamos a lo mismo, ¿verdad? En Cristo todos estamos bajo obligación. Y ese es otro concepto en la Biblia que pues sí, muchas veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos 1:14, todos somos deudores, no tenemos opción, ¿verdad? Si alguien se convierte y confiesa a Jesucristo, no tenemos otra alternativa, lo que Pablo está planteando, sino la de recibirle como nuestro hermano. Esa es la única alternativa, por mucho que nos haya dañado en el pasado. La gracia y la paz de Dios serán capaces de sanar nuestra herida y superar nuestra natural, nuestro conflicto, ¿verdad? Por así decir. La gracia de Dios, el poder de Dios operando en mi vida.
para perdonar. El poder de Dios operando en mi vida para sanar. El poder de Dios operando en mi vida para poner paz. No, no es fácil, es complicado, pero es un tema de obediencia. Es un tema de hacer lo que la Biblia pide que se haga. Si Pablo y Timoteo se relacionan entre sí como hermanos, porque eso es lo que Pablo está planteando, la gracia de Dios permitirá, dice Pablo, que Filemón y Onésimo también lleguen a convivir como hermanos. Por eso yo digo el juego de palabras, ¿verdad? Y por eso los personajes. Y por eso Pablo ocupa este personaje, ocupa esta palabra para enseñar. Si Filemón no se deja convencer por la paternidad de Dios, por eso es que procede la gracia y la paz de Dios, que se deje convencer por el señorío de Cristo, ¿verdad? Es bien intencional, Pablo. Esa gracia y esa paz proceden de Dios, nuestro Padre. Y dice Filemón, ajá, yo lo entiendo, pero no quiero. Entonces someterte al señorío de Cristo, que es lo que le está pidiendo en ese saludo, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está ofreciendo, diría yo, ¿verdad? Que esa gracia y esa paz de Dios nuestro Padre opere en tu vida. Pero por si cabe la duda o por si hay una posibilidad que Filemón diga, es que Señor, ¿verdad? Entonces, Filemón, esa gracia y esa paz tienen que realizarse por el señorío de Cristo, por la sumisión, por ser obediente a lo que Cristo quiere en tu vida. De una u otra manera, Filemón, hay que hacer lo que el Señor quiere que se haga. Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y eso lo tenemos claro. Si negamos su señorío, nos alejamos de su gracia y de su paz, ¿verdad? Cristo exige nuestra obediencia. Eso es lo que Él espera. Nos manda sobre todo que nos amemos unos a otros. Ese es un principio. Antes de ir a la cruz, Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos, que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. El Señor Jesucristo ha de ser Señor de la relación entre Filemón y Onésimo, sin esperar, si espera ser perdonado, ¿verdad? Debe aprender a perdonar. Y ese es otro principio, ¿verdad? Que la Biblia pone en nuestra vida. Entonces, esos detalles del saludo no son ajenos a lo que vamos a seguir viendo de aquí en adelante, ¿verdad? Explican las razones profundas, diría yo, por las cuales Pablo va a escribir lo que vamos a ir viendo de aquí en adelante. La gracia y la paz, Filemón, tú tienes acceso a esto. El poder de Dios, la gracia, el poder de Dios está en tu vida. Y ese poder en tu vida, que ese poder proviene de Dios, te va a permitir perdonar a nuestro hermano Onésimo. Hay dos opciones, Filemón, para hacer. Por amor al Padre o por obediencia al señorío de Cristo. Filemón tiene que decidir qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Y de ahí comienza, ya de la otra semana veremos cuál es la petición. Yo me he adelantado, ¿verdad? Ya creo que todos sabemos cuál va a ser la petición, pero quiero que vayamos paso a paso. Hay que perdonar, pero es difícil hacerlo. Entonces, Filemón, quiero que entienda que, aunque sea difícil, no está solo. El poder de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Ese regalo de Dios en tu vida que te va a ayudar a tener ese poder para perdonar, ya lo tienes en tu vida. Y cuando hagas lo que se te pide, ¿verdad? Dios va a poner paz en tu corazón. Y lo repito otra vez. Y están las dos opciones, Filemón. O por amor al Padre o por obediencia a Cristo. Es una decisión que Filemón va a tener que tomar, ¿verdad? Hasta aquí llego. No sé si hay comentarios.
Pues ahora sí que, hermano, es solamente la aplicación de, como se mencionaba en la clase pasada, hay mucha doctrina, pero no como descripción de la doctrina, sino de la Ah, practicidad de lo que debe hacer. exactamente, ¿verdad? Conozco la doctrina, hoy vívala. Eso es lo que es Filemón. Ujú. ¿Quién más? ¿Algún otro comentario? Hermano, una, una cosa importante creo que es lo que usted habla acerca del señorío, Sí, ¿verdad? En la vida, y Pablo lo demuestra muy bien. Si nosotros vemos a Pablo en el inicio, su inicio en la carta, él lo hace ver porque él dice, Pablo prisionero de Jesucristo. Y sí. eso da un enfoque de lo que es que Cristo señorea en su vida. Ujú, Entonces, por eso él les demanda a ellos precisamente ese tipo de señorío, porque él les está dando el ejemplo. ujú. Entonces, es importante notarlo y ver esa parte, ¿verdad? De la gracia y precisamente la gracia y la, cuando él dice en el versículo 3, gracia y paz, ¿verdad? Que son precisamente son sus distintivos, ¿verdad? La gracia haciéndonos ver lo que es recibir lo que no merecemos, todo lo contrario a lo que deberíamos merecer, ¿verdad? Yo sé que usted ya lo explicó esto, y la Sí, paz que realmente debe haber en nuestras vidas, muy diferente a la que el mundo nos puede dar. Pero creo que es importante ver esa parte de Pablo cuando él expresa el señorío precisamente, porque señorío es entregar todo. Me gustaba cómo lo hacía como decía una vez un pastor acerca del señorío, y él decía, si vemos una casa, decía, no puedes decir, yo voy a entregarle al Señor la sala, el dormitorio, ujú, pero la cocina no. La cocina es mía. Entonces él decía, no, señorío, decía, él hablaba relacionándolo con una casa. Señorío es todo, decía. ujú. La cocina, el dormitorio, la sala, todo. Señorío es todo. Entonces así debe ser nuestra vida. No podemos decir que parte de nuestra vida nos pertenece y parte de nuestra vida le damos al Señor. Pablo nos hace ver eso, ¿verdad? Cuando dice prisionero de Jesucristo y está diciendo todo lo que soy le pertenece a Cristo. Ujú. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Habrá otro comentario? Bueno, estamos entonces. Nos vemos el próximo martes. Vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Eh, Aunque vamos lento, ¿verdad? Podríamos haber terminado esta carta de Filemón en 3, 4 martes, pero si vamos sacando, yo creo que por parte, por palabras, al final vamos a tener un entendido un poquito más amplio, ¿verdad? De lo que implica esta carta, que al final yo digo es vivir en libertad, ¿verdad? El hacer la Biblia práctica en nuestra vida es vivir en libertad, es obedecer a Dios, es obedecer la palabra, y esto entonces nos permite tener paz. Muchas de las enfermedades hoy por hoy en la vida de una persona es por esa falta de paz, ¿verdad? Que nos va a generar cantidad de cosas en nuestra vida. Pero cuando esa paz llega a nuestra vida, que viene de Dios, ¿verdad? Y que nosotros permitimos que llegue cuando somos obedientes, entonces nuestra vida va a cambiar, tiene que cambiar, tiene que haber un giro, porque entonces la palabra paz como definición no tendría que ser, cuando debe de ser un bienestar total, ¿verdad? El que una persona tenga o encuentre la paz de Dios es un bienestar total. Y esto implica, valga la redundancia, todo, ¿verdad? En la vida de una persona. Oremos entonces, démosle gracias a Dios y nos vemos el próximo martes. Padre, gracias esta noche que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tu poder, Señor, está sobre nosotros. Esa gracia tuya, Dios, que como definición nosotros decimos ese regalo inmerecido, pero cuando vamos y estudiamos esa palabra gracia, Señor, entendemos que es el poder tuyo en la vida de nosotros
para que nosotros podamos desarrollar, Padre, todo lo que tú quieres que hagamos en la Biblia. Por eso es que no estamos solos, Señor. Cuando llegamos a tus pies, cuando entregamos nuestra vida a ti, no caminamos solos, sino que tú en nuestra vida, Señor, nos ayudas a poder hacer lo que tú mismo nos mandas en tu palabra hacer. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos en la vida cristiana, sino que tú nos acompañas y nos das el poder para hacer lo que tú nos pides. Te alabamos y te glorificamos por todo. Bendícenos y ayúdanos, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el próximo Amén, martes. hermanos.